Bolivia, 8 de diciembre de 2025. Hoy analizamos un cambio clave para los servidores públicos, el Decreto Supremo 5498. Un decreto que a primera vista parece, muy burocrático, ¿no? El pago de vacaciones. Exacto. Pero si uno rasca un poco la superficie, este documento cuenta una historia mucho más grande. Una historia sobre la salud económica de un país, diría yo. Justo a eso vamos. Queremos descifrar esa historia explorando 3 puntos centrales. Primero, el cambio drástico en el plazo para el pago de vacaciones, que pasa de 45 días a un año. Un año completo. Segundo, las razones económicas que da el gobierno para esta medida, que son muy reveladoras. Sí, los famosos considerandos. Y tercero, a quiénes afecta exactamente y en qué circunstancias. Bueno, empecemos por el cambio más directo, el que salta a la vista. El tiempo. El tiempo, exactamente. El núcleo de este decreto es el tiempo. Antes, si un funcionario público terminaba su relación laboral con el Estado y le debían vacaciones, Digamos 2 meses de vacaciones. la entidad tenía 1 mes y medio, 45 días, para pagarle. Correcto. Ahora ese plazo se extiende a un máximo de 12 meses. Es un cambio abismal, ¿no? Totalmente. Pasamos de un pago que se podía considerar casi inmediato, que una persona podía incorporar a su planificación financiera. A una espera que puede ser de un año entero. Exacto. Pero lo revelador aquí es cómo una modificación que parece puramente administrativa, Sí, en realidad actúa como un termómetro de la situación fiscal del país. el gobierno no necesita publicar un informe de crisis. Solo publica un decreto como este. Exactamente. Y lo dices por la justificación que dan. He visto que en la sección de considerandos se mencionan varias cosas. Ujú. Para quienes no estamos tan familiarizadas con la jerga legal, ¿qué peso tienen esos considerandos? Es una excelente pregunta. Los considerandos son la exposición de motivos. O sea, ¿el por qué? El por qué, exacto. No tienen fuerza de ley por sí mismos, pero son cruciales porque establecen el razonamiento que fundamenta la norma. Son la confesión del legislador. Y en este caso, la confesión es bastante clara. Clarísima. El texto habla de recursos públicos limitados, del incremento de las obligaciones de pago no atendidas y heredadas del anterior gobierno. Y muy importante, ¿Qué más? de la necesidad de cumplir con compromisos de gasto inflexible. O sea que el propio documento admite que hay problemas de caja. Cuando habla de gastos inflexibles, ¿a qué se refiere exactamente? Y ahí está la clave del asunto. Suena a una de esas frases un poco ambiguas. Sí, pero en la jerga gubernamental es muy claro. Gastos inflexibles son cosas que políticamente son muy difíciles o casi imposibles de recortar. ¿Como subsidios, por ejemplo? Piensa en subsidios a los combustibles o en bonos sociales, como el bono Juancito Pinto. Tocar esos gastos tiene un costo político inmediato. Un descontento social que nadie quiere enfrentar. Nadie. Entonces se crea una jerarquía de pagos. Y este decreto nos dice, sin decirlo explícitamente, que el pago a un exfuncionario, que ya no está en el sistema, Ha bajado en la lista de prioridades. exacto. Entiendo. Es un acto de malabarismo presupuestario. Se paga lo que es políticamente más costoso no pagar. Precisamente. Pero para que quede claro, este pago por vacaciones no es algo que un funcionario pueda pedir cuando quiera, ¿verdad? No, para nada. No es como si pudiera vender sus vacaciones. En absoluto. De hecho, el decreto reafirma un principio fundamental. El derecho a la vacación es irrenunciable y su uso es obligatorio. La idea es que la gente descanse. Claro, el descanso es necesario para la salud y la productividad. La compensación económica es el último recurso. Una válvula de escape. Sí, una que solo se activa cuando la relación laboral se rompe de forma definitiva y ya es imposible que la persona tome ese descanso. ¿Y cuáles son esos casos de ruptura definitiva? El decreto los enumera claramente. Primero, por fallecimiento. En ese caso se paga a los herederos, lo cual es una protección social importante. Claro. También si la entidad pública desaparece, en una reestructuración del Estado, por ejemplo. Ok. Y luego están los casos más comunes y, diría yo, los más sensibles, por destitución o por renuncia. Y hay uno más, creo. Sí, cuando hay una sentencia judicial que así lo ordena. Solo en estas circunstancias es que el derecho al descanso se transforma en un derecho a un pago. Y aquí es donde el impacto humano se vuelve brutalmente claro. Pensemos en alguien que renuncia o, peor aún, es despedido. Ese dinero es su red de seguridad. Totalmente. A ver,
Para ilustrarlo mejor, imaginemos a una funcionaria, llamémosla Ana. Ok. Después de 15 años de servicio, renuncia para cuidar a un familiar. Ella ha sido prudente, no ha tomado todas sus vacaciones y cuenta con ese dinero para los gastos iniciales. Para mantenerse mientras se reorganiza. Exacto. Antes, Ana recibía ese dinero en 45 días. Podía planificar. Ahora, con este decreto, Ana tiene que esperar hasta un año. El impacto en su vida no es teórico, es inmediato. Es real y es angustiante. Es que al extender el plazo de esa manera, se está transfiriendo toda la presión de liquidez del Estado Al ciudadano. al ciudadano. Y yo diría que es incluso más específico que eso. ¿A qué te refieres? No es a costa de cualquier ciudadano, sino de uno muy particular, el que acaba de perder su fuente de ingresos y por lo tanto es más vulnerable. Dicho en buen criollo, el Estado está usando la billetera de sus ex empleados para tapar sus propios agujeros financieros. Es que es eso. En la práctica obtiene un crédito por un año, sin intereses, a expensas de sus ex trabajadores. Y un crédito que además pierde valor. Esperar un año por un pago en una economía con inflación significa Que que... cuando finalmente recibas el dinero compras menos cosas. Exactamente. Y ese es un punto que a menudo se pasa por alto. No es solo un préstamo gratuito, es un préstamo cuyo valor se deprecia para el acreedor, que es el exfuncionario. Una analogía simple para que se entienda. Es como si te debieran 100 bolivianos hoy con los que compras, digamos, 20 almuerzos, pero te los pagan en un año. Por la inflación, esos mismos 100 bolivianos ahora solo compran 18 almuerzos. Perdiste 2 almuerzos simplemente por esperar. Exacto. El Estado se ahorra dinero no solo posponiendo el pago, sino también pagando con moneda de menor valor. Es un panorama bastante complicado para el exempleado. Sin embargo, mientras leía el decreto, encontré un detalle que me llamó la atención. A ver, Dice que para los casos de destitución, renuncia o extinción de la entidad, el pago debe realizarse de oficio. sí. A primera vista, eso suena bien, ¿no? Al menos le quitan la carga burocrática al extrabajador de tener que iniciar un trámite largo. Lo estoy leyendo bien. Es una observación muy aguda. Y sí, en teoría, esa cláusula de oficio es una salvaguarda. Un intento de protegerlo. Es un intento de proteger al ex empleado de la inercia burocrática. Sí, elimina un obstáculo y asegura que el proceso comience automáticamente. Pero, Siempre hay un pero. en la práctica, y con el nuevo plazo, es como recibir una notificación de que te ganaste un premio, pero te dicen que puedes pasar a recogerlo en cualquier momento, dentro de los próximos 12 meses. Claro, es una promesa de pago, no el pago en sí. La notificación es automática, pero el dinero está muy lejos. Exactamente. De poco sirve que el papeleo comience el día 1 si el dinero no está presupuestado ni disponible hasta el día 365. La cláusula de oficio es un gesto de buena fe en el papel. Pero el plazo de un año le quita casi toda la fuerza en la realidad. La verdadera protección para el trabajador era el plazo corto, no el inicio automático del trámite. Esto me lleva a pensar en las consecuencias a largo plazo, más allá del impacto inmediato. ¿Mm? Si ponemos todo esto en perspectiva, ¿qué mensaje le envía el Estado a alguien que está considerando una carrera en el sector público? Es que sin duda este tipo de medidas tiene un efecto corrosivo en la confianza. Totalmente. El servicio público, idealmente, se basa en un pacto de estabilidad. El Estado ofrece seguridad y beneficios a cambio de dedicación. Y cuando una de las partes cambia las reglas del juego de forma unilateral, Y sobre derechos ya generados, porque esas vacaciones ya fueron ganadas, ese pacto se debilita. y me imagino que también afecta la moral de los que ya están adentro. Si ven a sus colegas que se van, no les cumplen a tiempo, deben empezar a pensar que su propio futuro es incierto. Por supuesto, genera una sensación de precariedad. Claro. Puede desincentivar el ahorro de vacaciones, por ejemplo. Un funcionario podría pensar, mejor me tomo hasta el último día, porque si las acumulo y luego renuncio, ¿quién sabe cuándo me pagarán? Lo que podría afectar la planificación y la eficiencia dentro de las entidades. Sin duda. Y para atraer nuevo talento, especialmente en áreas donde compiten con el sector privado, se vuelve un argumento en contra. El privado quizá cumple sus pagos más rápido. Puede que sí. Entonces, si recapitulamos todo lo que hemos desgranado, estamos ante un decreto que, bajo el paraguas de una situación económica compleja, altera una condición laboral clave. Fundamental. No solo tiene un impacto directo y severo en la seguridad financiera de esas personas,
sino también nos ofrece una radiografía bastante nítida de las prioridades y las presiones fiscales del gobierno. Es la definición perfecta. Es una pieza legislativa que nos dice mucho más sobre la economía del país y la gestión de crisis que sobre la administración de vacaciones. Nos muestra un Estado que opta por la solución con el menor costo político inmediato. Aunque genere un alto costo humano para un grupo específico y debilite la confianza en el sistema a largo plazo. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando. Así es. Históricamente, este tipo de decretos que ajustan los plazos de las obligaciones del Estado funcionan como un canario en la mina. Un indicador temprano de problemas más profundos. Exacto. Y la gran pregunta es, ¿se trata de una medida puntual, un parche temporal para aguantar un mal año? ¿O estamos presenciando el primer paso hacia una reestructuración más profunda y permanente de las obligaciones laborales del sector público? ¿Una nueva normalidad, quizá, dictada por desafíos fiscales que podrían ser mucho más duraderos de lo que se admite públicamente?